Soy Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime para México. Recientemente publicamos un reportaje sobre cómo la continua guerra entre dos facciones del cartel de Sinaloa ha afectado de manera severa la economía de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa. Este trabajo forma parte de una serie de historias que documentan este conflicto. Desde septiembre de 2024, las facciones de los Chapitos y la Malliza llevan a cabo actos de violencia extrema casi a diario, lo que ha paralizado las actividades sociales y comerciales. De hecho, muchos habitantes de Culiacán describen la situación como una narcopandemia, haciendo eco al encierro que se vivió durante la pandemia del COVID-19. La información que presentamos proviene directamente desde el terreno. Viajamos a Culiacán en abril de 2025 para hablar con diversas fuentes que viven este conflicto en carne propia, todos los días. Esto es, la economía de Culiacán sangra en medio de la guerra del cartel de Sinaloa. Leído por mí, Victoria Dittmar. Una mañana de septiembre, Ana Rosa Sánchez llegó temprano a su restaurante de mariscos en Altata, un pueblo costero del estado de Sinaloa, para iniciar su rutina habitual. Ana Rosa no es un nombre real, es un alias que utilizamos para no identificar a la fuente y proteger su integridad. Mientras Ana Rosa esperaba a los primeros clientes, revisó las noticias en su teléfono celular. Culiacán ardía entre balaceras, muertos e incendios. Sin pensarlo, bajó la cortina metálica y aseguró la entrada con candados. No volvió a abrirla sino hasta 4 meses después. Altata se ubica a unos 40 minutos de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Durante años ha sido un destino predilecto de los locales para pasar el fin de semana en la playa, comer mariscos frescos y disfrutar de la música regional. Pero esa calma se esfumó el 9 de septiembre de 2024, fecha que muchos en Sinaloa marcan como el inicio de la guerra entre los Chapitos y la Malliza, las dos principales facciones del cartel de Sinaloa. La violencia, desatada tras la controvertida captura de Ismael El Mayo Zambada, se concentró en Culiacán, el epicentro para las operaciones de este grupo criminal. Pero bastaron unos días de enfrentamientos para vaciar destinos cercanos como Altata y paralizar en buena medida las actividades comerciales de la zona. Yo soy muy aventada y no le tengo miedo a nada. Pero esto sí me da miedo. Cuenta Ana Rosa Inside Crime una mañana de abril de 2025 desde su restaurante que ahora está vacío. A 8 meses del estallido del conflicto, la situación no muestra señales de mejora. Con hechos violentos casi a diario, Culiacán y poblados cercanos como Altata enfrentan pérdidas comerciales severas y un vacío financiero tras la caída de los flujos de dinero del narcotráfico, que durante años sostuvieron una buena parte de la economía local. Para varios expertos entrevistados por Inside Crime, este podría ser un punto de quiebre. Puertas cerradas, calles vacías. Aunque aún no hay cifras oficiales precisas para dimensionar el impacto económico de la guerra interna del cartel de Sinaloa, las afectaciones podrían representar una pérdida del 2 al 3% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de Cristina Ibarra, economista sinaloense y presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de México. Definitivamente estamos en una depresión económica, afirmó a Inside Crime. El sector gastronómico y hotelero fue el primero en resentir la falta de clientes, ya que gran parte de la población se autoimpuso un toque de queda ante la ola de violencia. Solo durante la primera semana del conflicto, cuando se vivió un paro económico total, según Ibarra se perdieron alrededor de 3.500 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 174 millones de dólares. Desde entonces, las pérdidas no han cesado. Desde septiembre no ha habido un día en el que superemos el 10% de nuestra capacidad, nos dijo la recepcionista de un hotel ejecutivo ubicado en una zona comercial de Culiacán. La gente ya no viene a Culiacán, ni por turismo ni por negocios. Miguel Teniyama, dueño de un restaurante y miembro de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, calcula que al menos 350 restaurantes se han visto obligados a cerrar, a lo que se suma un número indeterminado de negocios informales de alimentos, como los puestos ambulantes. Los que permanecen abiertos han tenido que recortar turnos nocturnos, despedir personal y buscar nuevas estrategias para mantenerse a flote, como empezar a ofrecer desayunos,
mientras que el personal restante ha visto caer drásticamente sus propinas. Esta narcopandemia es lo más brutal que hemos vivido, añadió Taniyama. Es incluso peor que durante la pandemia del COVID-19. Los pequeños y medianos comercios fueron los siguientes en colapsar. Por toda la ciudad se observan locales cerrados. Antes eran tiendas de alimentos, productos básicos, ropa, tecnología o papelerías. Recientemente, una cadena de farmacias anunció el cierre de 40 sucursales en Culiacán. Todavía no existe una cifra precisa del número de empleos perdidos directamente por el conflicto. Sin embargo, expertas como Cristina Ibarra y Marta Reyes, quien es la presidenta en Sinaloa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estiman que solo en Culiacán se han perdido entre 12,000 y 14,000 empleos desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025. Además, no se han generado condiciones para crear nuevas oportunidades económicas. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se generaron 591 empleos formales menos en Culiacán en 2024 comparado con el año 2023. Y tan solo en el primer trimestre de 2025 se crearon 6,643 empleos menos que en el mismo periodo del año anterior. Ibarra añade que actualmente existen cerca de 4,700 emprendedores menos que antes del inicio del conflicto y alrededor de 41,000 nuevas personas que solo perciben el salario mínimo. A la pérdida de clientela se suma la violencia directa contra los comerciantes. Desde septiembre, las denuncias por extorsión y robos a los negocios han aumentado en Sinaloa, alcanzando niveles nunca vistos en los últimos 8 años. Las consecuencias han sido devastadoras. Taniyama estima que entre el 20% y el 30% de los restauranteros que cerraron lo hicieron por autoprotección, ya fuera por no poder cubrir las cuotas de extorsión o por haber recibido amenazas directas. A finales de octubre, por ejemplo, fue incendiado Chuparrosa Enamorada, un popular restaurante de comida regional. Su dueño fue asesinado pocos días después. Ese mismo mes, también fueron incendiados 2 restaurantes de sushi y se reportaron balaceras contra tiendas de alimentos. El vacío de la narcoeconomía. En Culiacán destaca otro sector económico que ha sido afectado por la violencia, el del alto lujo. Para muchos expertos, y buena parte de la población, la explicación es clara. La guerra interna del cartel de Sinaloa forzó la salida de numerosos traficantes de la ciudad, y con ello se fue también una burbuja económica alimentada por los flujos financieros ilícitos. Desde restaurantes ostentosos hasta boutiques de moda con guiños a la narcocultura, pasando por casas en colonias exclusivas con precios inflados, los letreros de cerrado, se renta o se vende se han vuelto comunes. También han cerrado sus puertas varios negocios frecuentemente asociados al lavado de dinero, como las casas de cambio, las agencias de autos seminuevos y las barberías. Esta economía negra tiene respaldo en los datos. Según el Seguro Social, Sinaloa se mantiene desde 2016 entre los estados con los salarios más bajos del país. Sin embargo, es el sexto con mayor poder adquisitivo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esa discrepancia solo se explica por una fuerte inyección de recursos que no provienen de la economía formal, explicó Ibarra. Los negocios parecían ser redondos, permitían lavar dinero ilícito y al mismo tiempo satisfacer la demanda de consumidores con ingresos atípicamente altos. Según empresarios locales que conversaron con Inside Crime, era fácil identificar estos establecimientos, pues se construían en cuestión de meses, con inversiones de varios millones de pesos, que para la mayoría de las personas locales demandaba varios años alcanzar. Vivíamos en una narcoinflación y no nos dimos cuenta, dijo a Inside Crime un integrante de un grupo empresarial. Por ahora, la ruptura de esta burbuja ha implicado que se interrumpan cadenas de suministro, se pierdan empleos y caiga la circulación de dinero, incluso en negocios que no formaban parte de estos esquemas. Ana Rosa, la dueña del restaurante en Altata, también lo ha notado. Dice que es evidente cuando los integrantes de los grupos criminales dejan de gastar. Quieras o no, ellos traían mucho dinero, y eso nos permitía generar empleos, nos contó. Oportunidad dorada. Pese al colapso económico y la incertidumbre,
Varios empresarios entrevistados por Inside Crime ven la crisis como una oportunidad de reconstruir la economía de Sinaloa más allá del narcotráfico. Las condiciones son únicas. En distintas comunidades rurales, la caída de los cultivos de marihuana y amapola ha roto relaciones históricas de dependencia con los grupos criminales. Y en las ciudades, la violencia desatada durante el conflicto ha generado un rechazo creciente hacia los traficantes, incluso en sectores donde antes eran tolerados o admirados. Este debe de ser el punto de quiebre, dijo Taniyama. Pero no será fácil. Durante décadas, el Estado ha dependido casi exclusivamente de la agricultura y la ganadería, con escasa diversificación productiva, señala Reyes, la presidenta de la Confederación Patronal de Sinaloa. Además, la designación de los carteles como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, lo que incluye al cartel de Sinaloa, implica mayores barreras para atraer inversión extranjera, ya que pocas empresas estarían dispuestas a asumir el riesgo reputacional y legal de operar en una región asociada con estos grupos. Aún así, Reyes le dijo a Inside Crime que hay una oportunidad única para reinventarnos. Pero nos va a costar trabajo, agregó. Necesitamos encontrar cuál es el valor agregado que puede ofrecer la economía sinaloense. Esto fue La economía de Culiacán sangra en medio de la guerra del cartel de Sinaloa, uno de los reportajes más recientes elaborados por Inside Crime. Fue publicado el 9 de mayo de 2025, escrito por mí, Victoria Dittmar, y por Parker Asman. Para más historias de audio, podcasts y periodismo narrativo de largo formato, asegúrese de seguirnos en Spotify, Apple, Amazon Music y YouTube. Y para leer más sobre el cartel de Sinaloa, los distintos grupos criminales de México y el crimen organizado en América Latina y el Caribe, visite insidecrime.org.